Isla de Margarita. Me embarqué en el ferry desde Puerto La Cruz y cuando llegué a la isla eran cerca de las 5 de la tarde. Tomé un bus para ir a la plaza principal del municipio capital La Asunción y desde allí llamé a Daniel por teléfono, pero no recibí respuesta y tuve que buscar un lugar para pasar la noche. Llegué a una posada barata que también funcionaba como relojería y como casa de cambio. Alguien tocó a la puerta de la habitación y me alarmé porque al cerrarla había notado que el cerrojo no funcionaba correctamente. Pregunté en tono serio quién era y una voz al otro lado de la puerta respondió que era trabajador de allí. Al abrir me dijo que si yo requería alguna cosa él podía ayudarme y agradecí diciendo que todo estaba bien. Cuando el hombre se fue, tomé un lazo que traía en la mochila y lo amarré templado al pomo de la puerta y a la base del televisor de la pared contigua. Pensé que si alguien intentaba entrar, el lazo no dejaría abrir la puerta y de forzarla, al menos yo tendría tiempo para actuar. Sospeché que no todos los huéspedes de la posada contaban con atenciones especiales y así se tratara de una exageración, sabía que detalles como ese eran prescripciones para una aventurera que necesitaba sentirse bien protegida por ella misma. Me recosté confiada en la cama, no llevando 3 días de camino y ya sintiéndome más valiente que una mosca. A veces me pregunto hasta dónde estaré dispuesta a llegar con toda esta libertad que creo poseer, aunque no lo digo con presunción ni pleno convencimiento, porque una puede ser esclava de alguna cosa sin percatarse de ello. Las decisiones definitivas de la vida, los compromisos de largo plazo son un poco difíciles para mí porque siento que podrían obstaculizar mi andar por voluntad propia hacia afuera y hacia adentro. Y yo misma soy un ejemplo de lo que ese tipo de compromisos duraderos significa para las personas. Yo que no sé a dónde más volver sino a la casa de mis padres. Pienso que con esta libertad puedo ser y tener lo que yo desee en cualquier momento, experimentando y tomando lo que necesite conforme voy viviendo, aunque el imaginar que así viviré toda mi vida ya es disimuladamente una decisión definitiva. Quizás tengo una dificultad oculta para tomar decisiones, dejando al tiempo que lo haga por mí, pero al final lo importante es hacer las cosas bien y al tomar pequeñas sabias decisiones a diario, sé que estoy ayudando a que las más grandes e importantes se tomen por sí mismas. Busqué un teléfono para comunicarle a mi familia que me encontraba bien. Los asuntos de orden público en Venezuela eran delicados y omití el hecho de que había viajado por tierra para no preocuparlos, aunque ellos siempre sabían estar tranquilos con respecto a mi sentido de seguridad personal y a veces me parecía que nadie se preocupaba más que yo. También envié un correo electrónico a Daniel en el que decía que entendería si ya no tenía disposición para recibirme. Mi talento para viajar era más rico en mi imaginación y allí ya me encontraba viviendo en una habitación alquilada y trabajando en una panadería donde había visto un cartel que decía "Se busca empleada". No pensaba volver ante el primer imprevisto y estaba dispuesta a trabajar dignamente en lo que fuera, pasando pequeñas temporadas a donde llegara y ahorrando suficiente dinero para continuar el viaje. Por fortuna Daniel me escribió y dijo que vendría por mí, así que muy rápido olvidé aquellas fantasías panaderas. Él estaba con Cindy. Se habían conocido en Medellín un año atrás. Me explicó que la noche anterior habían estado en discoteca y que él había perdido su teléfono. Nos fuimos hacia Los Robles, a la casa que un amigo de Daniel tenía a su cuidado. La expropiación era frecuente en Venezuela y afectaba principalmente a los dueños de viviendas deshabitadas. Daniel estaba viviendo ahí para evitar cualquier problema de ese tipo y muy contento recibía a cuanto viajero se atravesaba en su camino. A pesar de tener toda la casa disponible para nosotros, los tres nos quedamos en la misma habitación. Quería aprovechar el estar allí para relajarme, para liberar la tensión de pensar en cómo iba a conseguir dinero de maneras adecuadas, teniendo en cuenta mis pocas ganas de emplearme. Mis ahorros eran moderados. Con lo que había ganado en mi último trabajo había saldado las cuentas pendientes y también me había abastecido de los elementos necesarios para el viaje.
Pensaba en que me las arreglaría de alguna manera, pero generalmente tenía poco menos que ligeras intuiciones de cómo un día iba a manejar dinero sin tantas previsiones y eso podía generarme un poco de estrés. A veces sentía que me habían hecho daño las novelas literarias donde el ideal protagónico era un artista parisino que vivía a punta de agua y pan en una pequeña, fría y oscura pensión llena de pulgas y que el llevar buena parte de su vida sin renta y en privaciones era casi un requisito anterior a la gloria. Aunque yo aceptaría de buena fe toda esa gloria que llegara después de mis pequeñas vicisitudes e incluso a estas mismas, porque ni siquiera había pulgas en el Caribe. Y es que así soliera decir que no era ambiciosa, sabrá el universo si era mi ambición tan grande o mayor que la de aquellos personajes que ni siquiera podía abarcarla con mi pensamiento. Por esos días presentaban en cine La teoría del todo y fuimos a verla. Siempre he preferido el cine de bajo presupuesto, encontrando su finalidad más cercana al amor al arte, pero al tratarse de una película basada en la vida de Stephen Hawking, junto a su ex esposa Jane, siendo el primero el científico más admirado por mi papá, quise ir a verla. Tenía mis dudas de que las teorías del señor Hawking fueran realmente suyas, que quizás todo lo que giraba en torno a él fuera una manipulación que hiciera parte de una gran conspiración, y podía ser que mis recelos se basaran principalmente en su condición física, no descartando la posibilidad de que alguien más estuviera detrás del monitor que siempre lo acompañaba, escribiendo lo que se le ocurriera y poniendo una que otra idea loca en su oratoria externa. El señor Hawking tal vez tenía razón cuando decía que no sabía si la gente lo conocía más por su estado de salud o por sus teorías, y yo misma hacía parte de sus sospechas cuando no sabía gran cosa de lo que él decía. Sin embargo, esa era otra motivación para ver la película, porque de encontrar algo razonable para mí podía dar cabida al beneficio de la duda a aquellas dudas. Y de todas maneras siempre es positivo filtrarlo todo, no importa de quién venga ni su medio de transmisión. Parece la costumbre para algunas personas de ciencia y un poco también para mí no afirmar pero tampoco negar cualquier asunto cuando no se le encuentra una explicación razonable. En la película entendí que la balanza se inclinaba a favor de la existencia de una fuerza muy poderosa que hace que todo se organice, una fuerza que armoniza el caos y que recibe muchos nombres, Dios, divinidad, amor, etcétera. Y así en parte la ciencia cuántica acepte mejor a la intuición y tenga una amplitud conceptual mayor de lo que el materialismo científico se permite, no creo que mi amado padre, ateo como se hubiera declarado, estuviera muy de acuerdo con esas consideraciones en las teorías del señor Hawking. Tampoco nada de lo hasta aquí dicho me impidió llorar al ver la película y sentir la nostalgia de un pasado que no me pertenecía, de un acceso frecuente y continuo a prestigiosos y antiguos claustros académicos, con profesores respetados por la comunidad científica, teniendo conversaciones interesantes con muchachos de gafas y enamorándome de su capacidad para inspirarme a expresar mis verdades de una manera brillante. Claro es que no añoraba todos los detalles personales del señor Hawking porque finalmente no lo conocía y si la identificación profunda con cualquier ser me llevaba a manifestar de manera inconsciente los rasgos de su personalidad, prefería que mis admiraciones llegaran a inspirarme sin obsesionarme. Sabía también que mis lágrimas no eran más de nostalgia que de frustración por no haber llevado un estilo de vida académico similar, pero me complació recibir un mensaje optimista que conjugaba ciencia y magia en términos simples y comprensibles, y sea cual sea la verdad de todo, agradecía al señor Hawking por ser un ejemplo de vida. En uno de los tantos momentos en que yo revisaba estas líneas, él ya había fallecido y fue mi deseo que estuviera brillando con las estrellas en ese mundo que siempre se preocupó por descubrir. Mi papá tuvo la oportunidad de comprar una moneda conmemorativa en honor al científico, la cual exhibe orgulloso y guarda en un lugar muy especial en su habitación. Pocos días después de cumplirse el primer año de la partida sin retorno del señor Hawking, mi papá tuvo una caída de un árbol de guanábana y pasó algunos días en el hospital antes de volver a la casa con su movilidad bastante reducida.
Le dije que conocía muy bien su gusto por la fruta y también sus admiraciones particulares, pero que al menos en esto último recordara que no todos los vacíos necesitaban ser llenados. En la película el científico se refería a su ex esposa Jane como su compañera de honores, y Daniel, al verme conmovida hasta las lágrimas y chavista, socialista y antiimperialista como él soliera referirse a sí mismo, empezó a llamarme de la misma manera, porque es algo que no me consta, pero dicen que algunos activistas opositores suelen llamarse compañeros entre sí. Y no es que yo me considerara igual a Daniel en ese sentido, pero al menos también me parecía sano mantenerme al margen de algunos de los que él percibía como antivalores esenciales, aunque no ha sido mi deseo confundir con eso de mis intereses políticos y económicos, porque si yo llegara a ser activista sería de la madre tierra y nada más. Con Cindy habíamos contemplado la necesidad de realizar una limpieza exhaustiva en la casa. Las zonas más críticas eran la cocina y el patio, donde había una capa muy gruesa de hojarasca, mangos podridos y quién sabe qué sorpresas más. Trabajamos durante una mañana y después de preparar un almuerzo ligero de espaguetis continuamos en la tarde, cantando rock en español a todo pulmón cuando fuimos interrumpidas por el dueño de la casa, que preguntó muy molesto quiénes éramos. Quise iniciar una charla amena y trascendental, respondiendo ¿quién pregunta? Para así filosofar juntos hasta la puesta del sol. Pero Daniel ya nos había advertido del carácter poco amable de aquel señor, por lo que respondí con calma y madurez que estábamos limpiando la casa y que el trabajo duraría algunos días más. Nos exigió irnos de inmediato y Cindy y yo nos miramos sin saber muy bien qué hacer. En ese momento llegaron Daniel y Víctor, este último quien tenía la casa a su cargo y que se ofreció a darnos un lugar mientras encontrábamos un sitio mejor para estar. Yendo en su camioneta nos explicó que el dueño de la casa le había exigido desalojarnos, alegando que nosotras pudiéramos forzar un embarazo y quedar amparadas por el gobierno bolivariano, impidiendo que alguien luego nos sacara de allí. Y si sentíamos vergüenza y tal vez humillación por la manera en que nos habían echado, después de escuchar esto nos relajamos sin dejar de sonreír un poco socarronamente. Llegamos a un conjunto residencial de árboles frondosos, palmeras y áreas verdes. Después de acomodar nuestras cosas nos sentamos a conversar, siendo el tema principal, con representaciones diversas, la expulsión de la casa. Parecía que Víctor, a fuerza de repetir el asunto del embarazo, esperaba fecundar ese milagro de la vida, pero ni Cindy ni yo, infelizmente para él, teníamos ese tipo de intenciones. Al día siguiente fuimos a la playa Parguito y aproveché la oportunidad para incursionar en la venta de las artesanías que había hecho con Cindy en nuestros momentos libres. Con un poco de timidez me fui ofreciéndolas a los turistas y no pasó mucho tiempo antes de sentarme bajo un árbol a reflexionar. El lugar era muy hermoso, con una pequeña colina al pie de la playa, y pensé que me estaba preocupando más de la cuenta por el dinero, que no quería que mi viaje se convirtiera en un dejar pasar momentos valiosos por estar previendo escasez e insatisfacciones imaginarias, y que quizás lo único que la vida esperaba de mí, al menos en ese momento, era que aprendiera a ser feliz con lo que ya tenía y que disfrutara del presente, así que me fui a pasar bien con los muchachos.